Voy a entrar, hermanos, de lleno al mensaje de esta noche y quiero hablarles acerca de la fe. ¿Dónde está tu fe? Le voy a decir a su hermano dónde está, dónde quedó su fe. Alguno puede decir, ¿qué es fe? Como aquellos discípulos que estaban predicando ¿verdad?, el Evangelio, y los encuentra Pablo y le dice, bueno, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? Y aquellos discípulos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabían ni andaban predicando la palabra del Señor. Así muchos hermanos, posiblemente dentro de la congregación hoy, creo que todos sabemos que tenemos fe. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu fe? Yo pienso que todos saben dónde está su fe, pero están aquí en este servicio hoy. Porque si no supieran dónde estuviera su fe, estuvieran en la cama viendo la televisión, el pronóstico, a ver qué va a pasar mañana. Toda la gente que no tiene fe en el Señor se basa en los pronósticos, se basa en los acontecimientos, sobre todo en lo que el hombre puede predecir. Acuérdense que el hombre puede predecir, pero Dios puede cambiar la situación del tiempo. Así es que la fe entonces de cada uno de nosotros debe de estar activa y debe de estar en nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué no cruzamos el lago? Vámonos en la barca. Y se metieron Jesús, hermanos, como un ser humano, como nosotros, de tanto trabajar y de tanto hablar y predicar y hacer milagros y sanidades y liberaciones, como humano se cansaba. Así es que muy cansado Jesús entró en la barca y lo primero que hace una persona que está cansada, por ejemplo, alguien que viene de trabajo, su reacción, llegando a la casa se sienta en el sofá y empieza a cabecear, ¿verdad? Empieza a dormirse. Entonces Jesús cansado entra en la barca, se siente cómodo y se recuesta y empieza a dormirse el Señor Jesús. Y sucede, hermanos, que mientras navegaban los discípulos, Jesús se durmió y se desencadenó, dice, una tempestad. Me voy a detener un poquito aquí en desencadenar. ¿Por qué el escritor explica de esta manera? ¿Por qué no dice se desató una tempestad? ¿Por qué el escritor aquí, Lucas, dice se desencadenó una tempestad? Cuando él dice se desencadenó, ¿qué quiere decir, hermanos? Que empezó la lluvia, el viento, relámpagos, truenos, la marejada y un sinfín, hermanos, de cosas, sucesos que estaban sucediendo en ese momento cuando ellos estaban en medio del lago. Aproximadamente ese lago tiene 3 kilómetros, aproximadamente, así es que a la mitad del lago son 1,5 kilómetros. Si la barca se hundía a 1,5 kilómetros, por más nadador que fuera Pedro, no salía a la orilla, con esa tempestad y con esas olas embravecidas. Así es que ellos, hermanos, lo que sintieron en ese momento, antes, hermanos, de turbarse, empezaron a sentir miedo. Empiezan a sentir miedo y se empiezan a turbar, se empiezan a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Porque iban todos los discípulos ahí, incluyendo a Judas. ¿Y ahora qué hacemos? Todos empezaron, hermanos, ¿y dónde quedó la bolita? ¿Y quién enfrenta esta situación? Y nadie era capaz, hermanos, de enfrentar esa situación. ¿Sí sabían ellos lo que tenían que hacer? Sí sabían, porque Jesús ya les había enseñado. Ellos habían visto que Jesús liberaba a aquellos oprimidos por el diablo. Ellos habían mirado cómo Jesús oraba por los enfermos y sanaban, cómo curaba a los leprosos. En cualquier situación difícil, hermanos, Jesús ya les había enseñado cómo deberían de reaccionar en una situación semejante. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? La fe de ellos estaba dormida, sí la tenían, pero estaba dormida la fe. Así es que ellos lo que hicieron es rápido bajaron y despertaron al maestro. Le dicen, maestro, despiértate porque perecemos. Y Jesús les dice, hermanos, bueno, antes de que les diga,
Jesús reprende al viento, a la tempestad, a las olas, aquella marejada, y dice que se hizo bonanza. Se calmó completamente, las nubes apaciguaron, cambiaron de color, ¿sí? El viento se apaciguó, las olas, la barca se mantuvo quietecita cuando Jesús reprendió a la tempestad, ¿sí? Entonces Jesús les dice: ¿dónde está su fe? Si usted va conmigo al versículo 25, dice: cuando hizo bonanza, cuando se hizo bonanza ya en el mar, dice, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su fe? Aún cuando Jesús ya había, hermanos, miren, cuando Jesús ya había reprendido a la tempestad y ya todo estaba tranquilito, dice aquí el versículo 25 que ellos todavía se encontraban atemorizados. Fue fuerte, hermanos, fue fuerte la tempestad. La lluvia no era como una de estas lluviecitas que, hermanos, poquito empieza a llover y ahí andamos corriendo para acá, para allá, que porque los accidentes, que porque esto, que porque lo otro. Estamos más preocupados por lo que nos puede suceder, ¿sí?, que pensar en la protección que Dios nos puede dar. ¿Qué es lo que hacemos cuando llueve? Vemos la noticia, dice en las 5:10 está inundado, así que ni salga de su casa. Y ahí estamos los cristianos bien detenidos, ahí no salimos, no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay peligro. Y no nos tambalean, hermanos. Viene la prueba y tampoco nos desanima. Y vienen situaciones difíciles y falta el alimento en la mesa y tampoco nos desanimamos. Y perdemos el trabajo y tampoco nos desanimamos, ¿verdad? Y se desanima nuestra familia de venir a la iglesia y tampoco nos desanimamos, ¿sí? Mantenemos nuestra fe activa. Y cuando vemos que la situación se torna más difícil, a punto de un desastre, entonces dobla tus rodillas y dile al Señor: ayúdame, Padre, ¿sí? Yo creo en ti, mi fe está activa y yo tengo confianza que tú me vas a ayudar en esta situación. Y es donde Dios entra. Amén. Pero tiene que estar casi al punto del desastre la situación. Pero habemos cristianos que somos tan llorones que nos pasa cualquier cosita y ahí andamos, hermanos, ya quejándonos con Dios, ¿sí? Necesitamos aprender a tener nuestra fe activa, ¿sí?, y echarla a andar en el momento preciso. Amén. No en cualquier situación pequeñita, ¿sí? Cuando ya el miedo viene, entonces, pero porque ya la situación está terrible. Acuérdense lo que decía el salmista en el Salmo 23, creo que alguien dio todo el Salmo, ¿verdad? 23, ya Dios sabía que iba a tocar este versículo también. El versículo 4 del Salmo 23. Cuando el salmista empieza a decir el Salmo 23, porque tenía su plena confianza en el Señor. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice el salmista? No temeré, dice, mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es cuando la fe está activa, cuando la fe la tiene en el corazón. No temerá de ninguna situación. Aquí el salmista está hablando acerca ya casi de la muerte. Si yo estoy al borde de la muerte, aunque yo me muera y pase por esa senda de tinieblas, dice: no temeré mal alguno. Recuerde que en ese valle todos vamos a pasar por ese valle, todos los que muramos antes de que Cristo venga. Vamos a pasar por ese valle tenebroso. Usted ve ahí arriba, hermanos, y ve claro, lo ve bien clarito. Y usted piensa que así claro está de aquí hasta la morada de Dios. Y no es así. La claridad se termina donde el fulgor del sol ya no alumbra. Donde la luz del sol ya no alumbra, se acabó la claridad, ¿sí? Y todo más allá del sol, donde ya no alcanza a alumbrar la luz del sol, los rayos del sol, empieza una densa oscuridad. Y ese es el valle de sombra de muerte, donde todos los muertos tienen que pasar. Amén. Y ahí es el área, hermanos, de los demonios,
donde ellos reinan en esa oscuridad. Por eso decía el salmista, aunque pase, dice, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque los ángeles del Señor van alrededor de aquel alma, de aquel creyente que es propiedad de Cristo, lo van cubriendo para que aquellos demonios no lo intimiden, ni tampoco lo jaloneen, ni los angoloteen, no, hermanos. El salmista, hermano, sabía, porque el Espíritu de Dios le había revelado. Aún dice en esa situación, dice, no temeré. O sea que si en esta vida pase lo que pase, yo no debo de tener temor, ni en el más allá no voy a tener temor antes de que llegue a mi morada eterna. Porque no crea que muriendo ya estamos allá, hermanos. Es un proceso, no sabemos cuánto tiempo tardamos para irnos para allá, si 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, porque el Espíritu corre a una velocidad más veloz que la de la luz, mucho más rápido. Así es que esos kilómetros, imagina cuántos años luz son de aquí hasta donde se termina la luz del sol. Pero nuestro espíritu va con ángeles, así es que va a una velocidad, hermanos, tremenda. Pero ni aún así, decía el salmista, no temeré, dice, porque Dios estará conmigo. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo de las cosas terrenales? Si de las cosas terrenales no debemos de temer nada, hermanos. Antes, las cosas que debemos de tener miedo en llegar, es llegar al infierno. Hay que tener miedo para no ir para allá, ¿sí? Y arreglar nuestra vida con Dios, activar esa fe.